Hola queridos hermanos y hermanas. Les invito a que en esta oportunidad toquemos algunos puntos relacionados con las cartas del Señor a las 7 iglesias, pero tomadas en su conjunto, no como lo hemos hecho hasta aquí, en forma particularizada, sino en forma general. Una de las cosas que más llama la atención es que estas cartas ubicadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis están enmarcadas en sendas visiones que Juan tuvo del Señor y del Padre, en este caso, en esta escena celestial. La primera escena, la primera visión está en el capítulo 1. Juan vio al Señor Jesús de una manera distinta a como le conocía, a como le había visto muchas veces. Ahora lo ve rodeado de toda la gloria después de su resurrección, con ese aspecto intimidante, de modo que Juan, al verlo, cae como muerto a sus pies. Esta es la realidad actual. Este es el Señor Jesucristo hoy. Y es de esta manera en que Juan debía verlo, con esa gloria y con esas características particulares de su aspecto, cada una de ellas con un significado. De modo que antes de dictarle el Señor las cartas a Juan, se muestra de una manera majestuosa y sublime para darle la fuerza que esas cartas necesitaban tener, el imperio, eh, la majestuosidad del rey, del amo, del que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Luego de las 7 cartas, en el capítulo 4, tenemos otra visión. Y ahí Juan es elevado hasta las alturas para contemplar una escena maravillosa. Un trono establecido en el cielo, en él uno sentado, indudablemente es el Padre, rodeado de toda la gloria que corresponde a su alta dignidad, acompañado de 24 ancianos en sus tronos, 4 seres vivientes y una multitud de ángeles que le rodean y que dan la gloria al Padre y al Hijo. Luego viene todo lo que nosotros sabemos que hay en Apocalipsis. Pero el marco de estas 7 cartas es toda esta gloria que Juan nunca había visto. De tal manera que esto nos hace ver que el contenido de estas cartas tienen una gran importancia para el Señor. Porque ninguna epístola anterior de ninguno de los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, habían sido dichas de esta manera, con esta gloria. El Señor había inspirado a Pablo, a Juan y a Pedro para que escribieran sus epístolas, pero en este caso es el Señor que dicta a Juan, palabra por palabra, lo que él quiere hablar a las iglesias. Juan es un mero amanuense. De tal manera que esto debe hacernos pensar y reflexionar y concluir que el contenido de estas epístolas es de fundamental importancia y que nosotros no podemos darnos el lujo, un lujo muy necio por lo demás, de descuidar su contenido, de menospreciarlo o de tirarlo al desván porque no lo entendemos o porque nos parecen cosas demasiado difíciles. Una segunda cosa que llama la atención es que si nosotros miramos en un mapa donde estaban ubicadas estas 7 ciudades, nos damos cuenta que el orden en que el Señor dictó las cartas a Juan es un orden circular. Es decir, entre Éfeso y la Odisea seguimos el curso geográficamente y obtenemos un círculo casi perfecto. Ahora, ¿será esto una mera casualidad? Si nosotros miramos otros elementos de la escritura, por ejemplo, la forma como el Señor expandió el Evangelio, el libro de los Hechos desde Jerusalén, vemos que también esta forma es circular.
Si notamos cada una de las ciudades que fueron siendo alcanzadas en orden, vamos a darnos cuenta de que existe también una figura circular. Ahora, un hermano dijo cierta vez que el crecimiento de un cristiano se puede graficar muy bien por la forma de una hélice, los movimientos de una hélice. Él hablaba de un movimiento helicoidal, que significa que un cristiano siempre va a la vuelta de un tiempo volviendo a repetir las experiencias, como dando una vuelta. Pero siempre estas experiencias significan un grado superior de complejidad que también le llevan a un grado mayor de madurez. De manera que el Señor nos va conduciendo como en círculos, volviendo sobre las mismas experiencias, pero con un nivel superior, hasta se supone alcanzar una cima. Cuando el Señor se le manifestó a Job, ustedes saben, tanto para juicio como para bendición, tanto como para destrucción como para edificación, lo hizo desde un torbellino. El torbellino ocurre cuando los cuatro vientos soplan juntos y se produce entonces un movimiento circular frenético. Hay detrás de esto una lección también para nosotros. Por otro lado, si nosotros miramos la expansión del Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, entonces vemos que desde el círculo principal se va expandiendo circularmente el movimiento de expansión del Evangelio, que alcanza finalmente todo el mundo conocido. En el caso de las 7 iglesias, ¿qué podríamos concluir? Una vez que el Señor ha entregado estos 7 mensajes de esta manera circular, este círculo debiera irse expandiendo y ampliando hasta alcanzar todas las iglesias en todo lugar y en todas las épocas. De tal manera que no es un detalle menor, no es un mensaje acotado, sino que es un mensaje amplio que nos alcanza a nosotros también. Una tercera cosa interesante que nosotros podemos observar es que sobre las 7 epístolas del Señor en Apocalipsis se han dado ciertos criterios de interpretación. Y uno de ellos es el criterio historicista o cronológico, según el cual, a través del desarrollo de la iglesia, la historia de la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta nosotros, ha habido entonces un desarrollo igual, similar al desarrollo que tienen estas 7 epístolas, en este orden. Este es un criterio muy conocido y que tiene una cierta utilidad para entender algunos procesos históricos por los que ha pasado la iglesia. Interesante. Sin embargo, no debemos descuidar que siempre el Señor habla a nuestro corazón y a nuestra realidad presente a través de las Escrituras. Para que nunca digamos lo que algunos dicen. Este capítulo el Señor lo dijo para aquella persona o para aquel grupo de personas en una determinada circunstancia y no es aplicable para mí o para nosotros. Porque Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos nosotros evadir el mensaje diciendo esto no es aplicable para nosotros. El Señor puede perfectamente utilizar
el mensaje a una de estas iglesias. En un momento determinado, a una asamblea local que está pasando, está viviendo situaciones similares. Y no podemos nosotros decir, ese mensaje no es para nosotros porque Dios lo inspiró, lo dijo para aquella otra iglesia. Todas las epístolas del Señor a estas iglesias concluyen con casi las mismas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De tal manera que el mensaje a una de ellas es el mensaje a todas. Y el mensaje en su conjunto de todas es el mensaje del Señor a todas las iglesias, cualquiera sea la época o el lugar donde están. Una cuarta cosa que nos llama la atención es que en estas 7 epístolas normalmente el Señor está poniendo en evidencia cosas que estaban ocultas o que no son. Hay un constante jugar entre la apariencia y la realidad. El Señor no gusta de las apariencias, no gusta de las caretas, de las simulaciones, de las hipocresías, de las falsedades. El Señor lo que busca en nosotros y en la iglesia, en sus iglesias, es verdad, es realidad. De tal manera que a través de todas estas epístolas encontramos una constante. Siempre el Señor está sacando a luz lo verdadero, lo real. Aquí aparecen en Éfeso, por ejemplo, algunos que se dicen ser apóstoles, pero que no lo son. El Señor pone el acento en que hay que descubrir lo que no es, para que muestre su verdadera realidad. Al mensaje a Esmirna, el Señor dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Aparentemente pobre, pero en realidad una iglesia rica. Una riqueza proveniente de sus sufrimientos, de sus tribulaciones. En Tiatira también encontramos esta misma situación. Es necesario que las cosas muestren su verdadera realidad, porque el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. O sea, no las apariencias, sino la mente y el corazón, lo que está más allá. Y la palabra mente aquí en realidad es, en griego, riñones. Estos órganos que están adentro, que simbolizan la realidad interior. A Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Una es la apariencia, otra es la realidad. Por último, en la Odisea, tú dices yo soy rico. En realidad no sabes que tú eres pobre. Entonces, ser o aparecer o parecer, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que al Señor busca? ¿Qué es lo que al Señor le interesa? Ese es un punto importante. En este tiempo final, previo a la venida del Señor y a los juicios que se dejarán caer sobre la humanidad, el Señor busca realidad, no apariencia. Una quinta cosa que nos llama la atención es que en estas 7 epístolas se deja en claro a cada paso que el Señor es el dueño, es el amo, es la autoridad de la iglesia, de las iglesias. Se usa mucho el adjetivo posesivo mí. Por ejemplo, mi nombre se repite mucho. La importancia de no negar su nombre. Luego, mi palabra.
guardar su palabra. El Señor dice mi palabra. Se habla de mi fe en Pérgamo. Referente a Antipas dice mi testigo. Mi Padre, mi Dios, mi voz, el que oyere mi voz. ¿Pueden ver? No son las voces humanas, no es el nombre de un sector de la cristiandad, no es la palabra diluida que nosotros a veces escuchamos. Todo es lo suyo lo que importa. Su nombre, su palabra, su voz. Sus siervos, también habla de mis siervos en Tiatira. Entonces, cuando llegue el final, quedará en claro que Él es el dueño y que todo aquello de lo que nosotros nos apropiamos, entonces es una necedad. No somos dueños de nada. Somos meros administradores. Y lo que se requerirá de nosotros es que seamos fieles en lo que se nos ha prestado para administrar. Pero definitivamente Él es el Señor. Otra cosa importante que deberíamos concluir al leer y al estudiar un poco estas epístolas, y que estas 7 epístolas y estas 7 iglesias fueron escogidas con un objetivo, con un propósito de que sirvieran de modelo para todas las iglesias en todas las épocas. De tal manera que es muy probable, siguiendo este modelo, que todas las iglesias en algún momento van a ser sometidas a este examen, a este escrutinio y a este juicio, así como pasó con estas iglesias. Nosotros sabemos a través de la historia que cuando el Señor, después de advertir a Éfeso que su candelero podía ser removido, la historia nos dice que efectivamente el candelero fue removido. Éfeso desapareció como iglesia algún tiempo después. Y otras más tarde también han ido desapareciendo. ¿Cuál será el fin de esta asamblea, de aquella asamblea, de nuestras asambleas? Esto es un anuncio, es un modelo, es una advertencia también. Y cuando el Señor habla a los ángeles de las iglesias, ángeles que no son seres angelicales, sino seres humanos, mensajeros, hombres responsables por las iglesias, tendrán que dar explicaciones al Señor. Entonces, hay también una conclusión importante que tenemos que obtener aquí. Alguien ha dicho que algo mucho más todavía más delicado, ha dicho que cada iglesia, cada asamblea cristiana en una ciudad es responsable por la suerte de esa ciudad. Es decir, que muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que le pasan a esa ciudad están gobernadas o dejaron de ser gobernadas por la asamblea cristiana. De tal manera que es un asunto serio que es necesario considerar. Otro aspecto que nos llama la atención es que las iglesias de Asia, estas 7 iglesias, no solo son responsables, no solo son destinatarias de estas 7 epístolas del Señor, sino que también de todo el libro de Apocalipsis. Mire cómo dice en el capítulo 1, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, etcétera, etcétera. En el versículo 4, comenzando el libro de Apocalipsis, ya está el foco
dirigido hacia las 7 iglesias que están en Asia. Luego en este mismo capítulo, en el versículo 11, dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y naturalmente que este libro que Juan debe escribir no es solamente el contenido de las 7 cartas, sino todo el libro de Apocalipsis. Más adelante, por ejemplo, en el capítulo 16, verso 15, dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esas palabras están tomadas tanto de lo que el Señor dijo a Sardis como lo que dice a la Odisea. En el 21:7 de Apocalipsis dice: el que venciere heredará todas las cosas. Un llamado a los vencedores que es el constante llamado que el Señor hace a las 7 iglesias. De tal manera que vemos que no solo fueron dirigidas cartas a las 7 iglesias, sino todo el libro de Apocalipsis. Es decir, toda la revelación de los hechos posteriores hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa esto? ¿Significa acaso que el Señor, a través de estas visiones que le mostró a Juan y que constituyen en gran parte el libro de Apocalipsis, a través de estas visiones, el Señor quería conmover las iglesias y llamarlas a un arrepentimiento, a un mayor compromiso, a una mayor consagración a Dios? ¿Será que ese es el efecto también para nosotros? ¿Cómo sacar a Sardis de su estado? ¿Cómo volverlo a la vida? ¿Cómo sacar a la Odisea de su tibieza? ¿Cómo sacar a Pérgamo de su mezcla y a Tiatira de su confusión y de su fornicación espiritual? Sin duda que las visiones de Apocalipsis tocan nuestro corazón y lo conmueven y lo remecen, porque lo que hay allí son cosas espantosas que esperan a aquellos que no se han arrepentido. De tal manera que es útil, necesario conocer el libro de Apocalipsis, aunque no entendamos todo y aunque no nos adscribamos a una cierta línea de interpretación, porque esas líneas de interpretación, más que ayudar, han perjudicado. La sola lectura, el solo escuchar sus palabras, ya es de bendición para nosotros, de acuerdo a lo que está dicho en los primeros versículos del libro. Por último, ¿saben cuál es el último? ¿Saben ustedes cuál es el último llamado que hace el Señor en Apocalipsis, en los últimos capítulos? En el capítulo 21, versículo 6 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Está ofreciendo agua a los que tienen sed. Y en el capítulo 22, que es el último, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y sabemos que el agua en las Escrituras representa el Espíritu Santo. El Espíritu que en Juan es ofrecido, el agua que es ofrecida a la mujer samaritana en el capítulo 4 como una vertiente que salta para vida eterna, como un manantial, y luego que en el capítulo 7 es ofrecido como ríos de agua viva que fluirán por el interior de los que creen.
Aquí de nuevo el Señor vuelve al agua, porque cuando las iglesias están sedientas, están secas, marchitas, sin vida, cuando la sequedad del mundo las ha estropeado, las ha embargado, entonces lo que se necesita es el agua de la vida, es el Espíritu Santo, que vivifica, que da vida, que alienta y que renueva. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos concede la gracia para atender estas palabras del Señor en Apocalipsis, estas palabras a las 7 iglesias, que no son solo para las 7 iglesias, sino para todos nosotros. El Señor nos otorgue su gracia y su misericordia para andar como es digno de Él. Que así sea en el nombre del Señor. Amén.